Buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida al equipo de trabajo. Va a ser un placer trabajar con ustedes. Mi nombre es Jaime Andrés Belecea. Yo soy contratista en temas de simulación y en este caso estoy encargado de colaborar en la solución de este proyecto. Según tengo entendido, de lo que se trata es de replicar el disparo de una pistola. Aquí vemos el modelo que nos facilitó la empresa de desarrollo. Lo que tenemos entonces es antebrazo, mano y brazo. Perdón, antebrazo, mano y brazo. Ustedes son los expertos. Aquí tenemos un pequeño elemento que es un pin. Este haría los papeles del hombro. Y en resumidas cuentas, este es el modelo del que ustedes disponen. Entonces, lo que yo les pido a ustedes es, como pueden ver aquí en la hoja de Excel, lo que tenemos es los parámetros de entrada, es decir, el setup inicial. Ustedes me deben decir cuál es la longitud del brazo, cuál es la longitud del antebrazo, cuál es la longitud de la mano. Solamente longitudes. No nos vamos a ocupar de volúmenes porque en un principio esta simulación es bidimensional y como pueden ver aquí, pues estamos estudiando en el plano sagital, según me comentó muy por encima la bioingeniera o biomecánica, no sé. Según eso, entonces solamente nos interesa el movimiento en este plano. A pesar de que nuestro modelo está en tres dimensiones, realmente este es el plano que nos interesa, el plano sagital. Otras informaciones que necesito. Necesito el ángulo que hace el brazo con la horizontal, es decir, este ángulo que vemos aquí en su simulación o en los archivos que ustedes recibieron está en 30 grados, puede cambiar, lo pueden cambiar y de hecho eso es lo que me deben reportar. ¿Cuál es el ángulo que hace el brazo con la horizontal? ¿Cuál es el ángulo que hace el brazo con el antebrazo? ¿Y cuál es el ángulo que hace la muñeca con el antebrazo? Además de esto, necesitamos saber cuál es la fuerza del disparo. Eso es, todo esto es competencia de ustedes. Ustedes son los expertos en biomecánica. Imagino que deberán mirar videos o buscar referencias para encontrar estos parámetros, hacer estimados educados y lo mismo con la fuerza del disparo. El disparo de la pistola, pues yo aquí por curiosidad estaba viendo y veo que debe ser algo similar a esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta sería la posición inicial y en el momento después del disparo, inmediatamente una vez se consume toda la energía del disparo, el brazo debería quedar ligeramente levantado. Me imagino que esto dependerá mucho de las características del individuo. Ustedes son los que proponen esa modelación. Yo solamente me ocupo de eh, calibrar el modelo, poner los datos que ustedes me dan y correr la simulación. Hablando de simulación, entonces, dentro de la suite de SolidWorks tenemos la suite de simulación. Si no la tienen activa, recuerden, ustedes seguramente cuando abrieron el modelo estaba como un ensamble, es decir, verían esto o algo similar. Lo que deben hacer si quieren trabajar ustedes mismos en la simulación, a pesar de que recuerden que estoy a su disposición, es irse aquí donde dice complementos de SolidWorks, SolidWorks Motion y activarlo. Una vez lo activan, aquí abajo aparece Motion Study. Este debió haber aparecido desde el principio, aunque no lo tuviesen activado.
Sin embargo, si no activan el complemento, lo que va a suceder es que solamente pueden hacer animaciones y lo que necesitamos es un movimiento de simulación. Entonces aquí tenemos animación, movimiento básico, pero para trabajar con una simulación en la cual podamos tanto ingresar como extraer los parámetros que requerimos para este proyecto, necesitamos un SolidWorks Motion. En cuanto lo activo, ya ven que aquí aparece análisis de movimiento, que es lo que necesitamos. Esta es una herramienta que he visto que se utiliza mucho en biomecánica para simular precisamente este tipo de eventos. La programación no es muy compleja porque como vemos aquí pues apenas estamos hablando de una simulación dinámica, pero es un segmento rígido, no hay deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces es una simulación simple, pero para un primer desarrollo la verdad es que es muy práctico. ¿Cómo funciona esto? Si se vienen aquí, voy a cerrar un momento este plot. Lo que tenemos aquí es nuestra línea de tiempo, es la línea en la que suceden las cosas. Si yo le doy aquí a calcular, así como sale del sobre, como quien dice, no pasa absolutamente nada, porque no le he dicho nada que debe suceder. Aquí los ingenieros o los desarrolladores hicieron algunas cosas y me prestaron, digamos que nos dejaron algo para iniciar. Aquí tenemos una fuerza. Como pueden ver, esta fuerza está aplicada en la cara eh, más alejada de la mano, no sé si la llaman ustedes distal, más alejada de la mano, está aplicada en esa superficie y es la fuerza que simula la fuerza que la pistola ejerce cuando dispara. Esta fuerza, si le damos botón derecho, editar operación, vemos cómo está planteada. Aquí tenemos una fuerza de 100 newtons, es la fuerza que nos dieron. Evidentemente esto es simplemente un parámetro inicial. Ustedes son los que me dicen realmente de cuánto esta fuerza, de cuánto es. Esta fuerza tiene una aplicación de 0.01 segundos. También es una aproximación. Ustedes pueden cambiar eso. Y a partir de ese momento tenemos una fuerza 2 que dura de 0 newtons que dura 2 segundos. Esto es lo que tenemos. Si ya tenemos una fuerza que funciona, que digamos que actúa sobre esta cara de la mano, entonces ¿por qué no se mueve el modelo? No se mueve el modelo porque tenemos unas restricciones de ángulo. Es decir, el modelo está plenamente restringido. Como vemos aquí en Mates, si no lo tienen abierto lo pueden abrir así, Mates, estas son las restricciones. Estas primeras restricciones simplemente son posicionales, nos mantienen el conjunto posicionado una pieza con respecto a la otra. Y aquí tenemos los ángulos. Entonces tenemos un ángulo. Recuerden siempre cuando vayan a hacer alguna modificación al modelo, pararse en el punto cero de la simulación, por aquí. Si tienen alguna herramienta abierta no van a poder hacer nada, entonces cierro fuerza, me pongo en el segundo cero y miremos aquí el ángulo. Este ángulo está en 30 grados. El ángulo entre el brazo y la horizontal. Este otro ángulo es el ángulo entre el brazo y el antebrazo. Y el tercer ángulo es el ángulo entre la muñeca y el antebrazo. Estos son los datos que ustedes me deben dar aquí en el setup. Lo mismo con las longitudes. Todo esto es un resultado de su estudio biomecánico, antropométrico, no sé. Entonces, ustedes me entregarían a mí esto. Pero además, miren lo que sucede si yo desactivo estos ángulos. Porque en un movimiento natural
nosotros no estamos completamente bloqueados, su miembro no está completamente bloqueado, entonces voy a desactivar. No es borrar, les recomiendo que no borren, sino simplemente suprimir. Suprimen y recalculamos la simulación con este botoncito. Dice calcular el estudio de movimiento. Miren lo que pasa. Lógico, ¿no? Al no haber ninguna fuerza resistente, entonces simplemente la fuerza actúa y el movimiento de todo el conjunto mano, brazo y antebrazo, pues es como un péndulo de tres segmentos, ¿verdad? Es un movimiento caótico. En este caso, esto no es lo que nos sirve y es lo que vamos a intentar mejorar. Esto es lo que ellos tendrían y lo que quieren de nosotros es que les demos los parámetros para que este movimiento sea natural. Entonces, pasar de esto a un movimiento similar a esto. Ese es nuestro problema. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues hay varias opciones. Lo primero que yo les recomendaría es, nos devolvemos, activen los ángulos, es decir, desactivar la supresión, brazo, corremos otra vez, ¿qué sucede? Claro, si activamos el segundo, es decir, el ángulo entre brazo y antebrazo, recuerden siempre en el primer instante desactivamos. Ahora la hipótesis sería que la mano es la que va a girarlo como un loco, ¿cierto? Y efectivamente eso es lo que sucede. Muy bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a intentar es estabilizar la mano. ¿Sí? Vamos a estabilizar la mano. ¿Cómo estabilizamos la mano? Aquí tenemos, y me imagino que esta parte ya se las explicará mucho mejor la experta en biomecánica, pero lo que a mí se me ocurre es que una mano real no gira de esta manera. Y lo que impide que gire de esa manera, pues es el conjunto de ligamentos, tendones, músculos, etcétera, etcétera, que se oponen a las fuerzas externas, que amortiguan el movimiento. Y esos elementos se pueden simular de esta manera. Tenemos, por ejemplo, aquí Torsional Damper 4. Este sería un amortiguador. Entonces, voy a coger este amortiguador, lo voy a activar. Recuerden, aquí arriba tienen motores, resortes, amortiguadores, fuerzas, contactos, gravedad. En este caso la gravedad pues nos dicen que está desactivada y podemos hacer plot de cada uno de los movimientos o parámetros que necesitemos. Al activar este damper, miremos la operación. Un damper o amortiguador lo que hace es amortiguar la energía. Entonces, aquí tenemos un amortiguador. Decimos que ese amortiguador actúa entre la cara de la mano y la cara del antebrazo. Lo dejamos en lineal. Y este es el valor de, o la constante de amortiguación. Es una constante de Newton por metro sobre grados por segundo. Esta es la energía que se amortigua. Este es un valor que ustedes me van a suministrar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, Wrist Damper Constant, nos estamos refiriendo a este amortiguador, es decir, a este parámetro. Entonces, voy a aceptar. Verifico que esté activado. Torsional Damper,
está activado. Es un activador torsional, lo que amortigua es el movimiento rotatorio. Si recalculo otra vez, mucho mejor, ¿no? El movimiento, sí. Es decir, amortigua el movimiento, impide que la mano siga girando indefinidamente, pero no es suficiente. Me devuelvo al segundo 1, dejémoslo con ese valor. Y lo que necesitamos es un resorte torsional que actúe como las fuerzas estabilizadoras, no solamente, digamos que el amortiguador podrían ser ligamentos, mm, no sé, todos los elementos, juntas sinoviales, etcétera, etcétera, todos estos elementos que están en la articulación. Mientras que el resorte sería la acción activa de los músculos que se oponen a ese movimiento. Entonces aquí tenemos un torsional spring, está, como pueden ver, está en la muñeca. Lo activo, es decir, desactivo la supresión y miremos cómo funciona. Botón derecho, editar operación, y aquí tenemos dónde opera, está en esta lista, lineal, tiene una constante de resorte de 0.20 newton sobre metro, newton por metro sobre ángulos, sobre el ángulo. Aquí pueden cambiar la dirección, esta dirección, esta dirección. Aceptamos y corremos de nuevo la simulación, a ver qué sucede. Ahora sí, ¿verdad? Dispara. Pero lo que necesitamos también es poder hacer un seguimiento de los momentos en esta articulación, porque es parte de lo que nos piden. Para eso yo puedo venir a resultados y aquí tenemos un par de plots, los voy a eliminar para que los creemos de nuevo. Eliminar, ¿sí? Listo, ya no tenemos ningún tipo de resultado, no nos está diciendo nada, simplemente simula el movimiento. Aquí, en este huequito le digo, ¿dónde vamos a trabajar? Entonces le digo, vamos a medir los momentos en el resorte. La categoría, momentos. Y veamos qué pasa. Ay, una subcategoría. Momento angular. Miren todo lo que podríamos ver, ¿no? Vamos a ver. Fuerzas, momentos de reacción. Esto es lo que necesitamos, no momentos angulares. Podría ser interesante, pero aquí trabajamos con fuerzas. Fuerzas, momentos de reacción. Seleccionamos un componente, le vamos a dar magnitud total. Podríamos seleccionar un componente para este momento. Si estuviésemos haciendo un análisis tridimensional, podríamos escoger uno de los ejes para analizar ese momento, pero aquí no vamos a ocupar de la magnitud. De la magnitud, y cuando esto se ponga azulito, buscamos nuestro resorte. Listo. Resultado frente al tiempo. Aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de momentos. Porque recuerden que esto no es una fuerza constante. Es decir, el momento de reacción no es constante, sino que varía con respecto al tiempo. Simulamos de nuevo.
Y aquí vemos. Esto lo pueden ustedes mover y como ven la línea roja nos dice en qué punto está para cada momento. ¿Sí? Este plot es uno de los resultados de nuestro proyecto. Esto es lo que debemos entregar. Este plot. Le pueden sacar un pantallazo si lo hacen ustedes, de lo contrario pues se los envío yo. ¿Sí? Aquí tenemos Final Setup. Aquí lo que ustedes me dicen cuáles son los resultados finales. Parámetro para la muñeca, para el hombro, para el codo. Esto es cada uno de los que debemos hacer. ¿Ok? Pero, no sé, por curiosidad veamos lo que sucede si elimino el amortiguador. Lo voy a coger este amortiguador y lo voy a suprimir. Y hagamos otra vez. Actúa solo como resorte, entonces como resorte oscila y vemos un patrón de momentos ruidoso, ¿no? Si reactivo de nuevo el amortiguador, tenemos un momento mucho más suave. Aquí está. Entonces, en muy resumidas cuentas, de esto se trata. Ustedes me suministran a mí la información antropométrica y dinámica del modelo. Me pueden suministrar también esta información o la trabajamos juntos en los momentos de asesoría. Recuerden que tenemos una primera asesoría que es gratuita. A partir de ahí ya empezamos a... No tengo más remedio que empezar a facturar. Pero debería ser suficiente para solucionar el problema. Realmente el éxito de este proyecto radica en ustedes que puedan definir lo que es un movimiento natural, los parámetros de un movimiento natural y que nuestro resultado final sea lo más aproximado a la realidad posible. Eso es todo. Muchísimas gracias.